Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Leomar y hoy vamos a resolver un ejercicio de física del tema de carga eléctrica. El problema nos dice que un cubo de 1 metro de lado está ubicado en el primer octante del sistema de coordenadas cartesianas con una de sus esquinas en el origen y sus caras paralelas a los ejes coordenados. Si en el interior del cubo existe una distribución volumétrica de carga cuya densidad está dada por la densidad es igual de x por y por e a la menos 2z, donde la densidad está expresada en microcoulomb por metro cúbico, sus unidades de medida, y nos están pidiendo determinar la carga total contenida en el cubo, ¿no? Nos están dando ya una gráfica más o menos para poderlo entender. Pero para nosotros resolver vamos a seguir una secuencia de pasos y vamos a empezar por la identificación de datos. El problema nos está diciendo que el lado de los cubos va a ser igual a lo que es 1 metro. ¿Qué otro dato podemos encontrar? Lo que se nos está dando por allá, que es la densidad. La densidad que justamente es de x, de y, de z, que está expresada como x por y por e a la menos 2z, y sus unidades de medida que nos están dando por acá, que es microcoulomb sobre metro cúbico. Ahí lo tenemos, y que justamente se nos está pidiendo encontrar, nos están pidiendo encontrar lo que es la carga total, ¿no? O la carga contenida. No sabemos, lo dejamos en incógnita. Como siguiente paso vamos a tener que graficar el problema o el fenómeno, y aquí lo tenemos, ¿no es cierto? Tenemos el cubo que justamente una de sus esquinas está ubicada en el origen de los ejes de coordenadas, y tenemos acá el eje x, el eje y el eje z. Parte desde el origen, entonces el origen es 0, y sus lados justamente es de 1 metro cada uno. Lo anotamos, 1 metro, y ahí lo tenemos, también 1 metro, ¿no? Nosotros, para entender este problema, vamos a tener que justamente coger una pequeña porción de este cubo, porque se nos está pidiendo determinar la carga total contenida ya sea en este cubo, ¿no? Entonces vamos a analizarlo. Por aquí cogemos una pequeña porción de este cubo, y aquí justamente entran a tallar lo que es el diferencial de x, que justamente va hacia allá, el diferencial de y, que viene hacia acá abajo, y el diferencial de z, que es hacia arriba. Ahí lo tenemos. Justamente porque se agarra una pequeña porción para nosotros entender, ¿no? Que justamente es desde ahí donde parte la carga, ¿no? Porque al juntar todo esto vamos a tener un diferencial volumétrico. Ese diferencial volumétrico es una pequeña porción que nosotros podemos analizar. ¿En qué? En integrales. Entonces, por acá en la identificación de ecuaciones físicas nosotros vamos a analizar justamente aquellas ecuaciones que nos permiten llegar a la solución, ¿no? Nos están hablando de una densidad, y nosotros sabemos que la densidad es igual al diferencial de carga sobre el diferencial volumétrico. Es por eso que también nosotros cogemos una pequeña porción del cubo, ¿no? Porque ahí tenemos el diferencial volumétrico, ¿no? Como resultado. Entonces, como yo veo la presencia de acá en la carga, lo que yo voy a hacer es despejar lo que es el diferencial de carga, que va a ser igual a densidad por el diferencial volumétrico, porque ese diferencial volumétrico está dividiendo, pasa a multiplicar, ahí lo tenemos. Lo que nosotros podemos hacer es sacar integral del diferencial de la carga, como en un lado estamos sacando integral, en el otro lado también integral de la densidad por el diferencial volumétrico, justamente, ¿no? Ahí lo tenemos. La integral va a ser volumétrica justamente porque estamos hablando de volumen. Entonces, el diferencial con la integral se pueden ir, y nos va a quedar por acá. Por acá nos va a quedar que justamente la carga va a ser expresada como la integral volumétrica de la densidad por el diferencial volumétrico. Ahí lo tenemos. Y ahora es importante justamente
Antes de todo ello, ya tenemos aquí la ecuación con la que nosotros vamos a trabajar, porque ya expresamos, ¿no?, lo que se nos está pidiendo, determinar la carga total. Aquí tenemos. Aquí también es importante, también nosotros, justamente por acá, en la sustitución de datos que ya tenemos, nosotros vamos a definir lo que es el diferencial volumétrico, que va a ser igual lo que teníamos acá. ¿De dónde sale el diferencial volumétrico? De justamente multiplicar el diferencial de x, diferencial de y el diferencial de z. Entonces el diferencial volumétrico va a ser igual diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, y justamente se está midiendo en lo que es metros cúbicos, porque es volumen, ¿no es cierto? Entonces, por acá continuamos. Ya nosotros vamos a decir que la carga es igual a la integral volumétrica de la densidad. Y la densidad justamente se expresa con las unidades de medida de microcoulomb sobre metro cúbico por el diferencial volumétrico, y el diferencial volumétrico se expresa en metros cúbicos. Lo que nosotros podemos hacer es justamente eliminar metros cúbicos, y las unidades de medidas con que me va a salir la respuesta va a ser con microcoulomb. Entonces lo tenemos muy en cuenta ya. Nos va a quedar entonces la carga, el diferencial, la integral volumétrica, que es necesario saber justamente que sale de lo que es el eje X, el eje Y y el eje Z. Para nosotros entenderlos, entonces vamos a tener tres integrales por cada una, ¿no? O en el eje X una integral, en el eje Y una integral, en el eje Z también una integral. Y también definimos ya sus límites de integración. Todas las integrales van a partir desde 0 a 1, porque justamente nos están diciendo tanto en el eje X 1 metro, en el eje Y 1 metro y en el eje Z 1 metro. Desde 0 a 1, la integral de 0 a 1, la integral de 0 a 1. Y la densidad, que ya lo tenemos por acá, es dato X por Y por E a la menos 2Z. Y el diferencial volumétrico, que también lo definimos acá, es diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Ahí lo tenemos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es trabajarlo justamente cada diferencial con su respectiva variable, ¿no? Entonces por acá yo podré decir, no va a influenciarlo el resto, porque justamente no estamos trabajando en función a lo que resta, ¿no? Justamente entonces voy a decir que por acá la integral de 0 a 1 de X, diferencial de X, esto me va a quedar integrando ya X al cuadrado sobre 2, y justamente definida desde 0 a 1, y esto me va a quedar 1 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2 sobre 2. Ahí lo tenemos, y como resultado me va a dar un medio. Yo también puedo hacer lo mismo también con lo que es la integral de X de Y, ¿se comprende? Entonces ahí tenemos la integral de 0 a 1 de Y, diferencial de Y. Lo mismo me va a quedar integrando, me va a quedar Y al cuadrado sobre 2, límite de 0 a 1, y esto me va a quedar 1 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2. Como resultado, un medio. Entonces nosotros aquí lo que podemos hacer ya es justamente definir que la carga es igual a la integral. Recordemos que aún no trabajamos lo que es la integral de z, de 0 a 1, y nos va a quedar un diferencial de x, que era un medio, y el diferencial de y, que también es un medio, entonces un medio por un medio, un cuarto,
ahí lo tenemos, por e a la menos 2 z diferencial de z, ¿no? Entonces, aquí esta integral nosotros podemos trabajarla con lo que es el cambio de variable. Entonces vamos a recurrir que u es igual a menos 2z diferencial de u, ya digo, es igual a menos 2 diferencial de z. Despejando por acá, el diferencial de z va a ser igual a menos el diferencial de u sobre 2. Entonces, la carga que tenemos acá yo ya la puedo expresar por acá. La carga es igual, un cuarto, como es un número yo lo puedo sacar afuera de la integral, voy a tener un cuarto de la integral, me está quedando de 0 a 1, de e, como hicimos el cambio de variable, menos 2z es igual a u, ahí lo tenemos, y el diferencial de z, que acá lo tenemos, es igual a menos, entre paréntesis, menos el diferencial de u sobre 2. Entonces, la carga va a ser igual a menos un medio, que es un número, yo lo puedo sacar afuera y me va a quedar menos un medio que multiplica un cuarto, ¿no? Y voy a tener menos un octavo de la integral de 0 a 1 de e a la u diferencial de u. Y nos está quedando la integral que es desconocida, la carga menos un octavo, integrando sería e a la u, justamente con sus límites de integración de 0 a 1, ¿no? Aquí ya nosotros podemos reemplazar ya menos un octavo, u era menos 2z, con sus límites de integración, ahí lo tenemos, y me va a quedar que la carga es igual a menos un octavo de e a la menos 2 multiplicado por 1 menos e a la menos 2 multiplicado por 0. Entonces la carga va a ser igual a menos un octavo de e a la menos 2 por 1 menos 2 menos e a la menos 2 por 0, que es e a la 0, y todo número elevado a la 0 es 1, y me va a quedar la siguiente expresión. Resolviendo, la carga va a ser igual a 0.108, sus unidades de medida por acá nos salió microcoulomb, y justamente ahí damos respuesta a lo que es entretenido ejercicio de carga eléctrica, ¿no? Entonces nosotros como análisis de resultado podremos decir que la carga contenida en este cubo, justamente aplicando lo que son integrales, podemos definir que la carga total tiene un valor de 0.108 microcoulomb, y de esta manera pues hemos dado solución, ¿no? Agradezco de su atención, invitarlos a darle like, suscribirse, y nos estamos viendo en otra ocasión. Muchas gracias.